Nelson Mandela, viaje a la libertad. 3 décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo. En menos de un año de habernos formado como organización política, ya nos hemos convertido en la segunda mayoría en el Senado de la República, algo sin antecedentes en la historia de la República Dominicana. Bueno, muy buenas noches, estimados todos. Aquí nueva vez en su espacio, sala de juicio, una bitácora de conocimiento, de intercambio de ideas, de impresiones, análisis de debates, siempre importantes, que se mantienen en la palestra pública y dándole continuación al tema que tratamos anteriormente. Leonel Fernández, el Nelson Mandela dominicano, un análisis, un plexo valor probatorio excelente, analizado por mi hermano Jorge Stackeman, que está aquí con nosotros nueva vez. Y vamos a continuar, Jorge, de una vez, analizando ya la segunda parte de lo que es políticamente ha sido el doctor Leonel Fernández. Específicamente, como empezamos, Jorge, del tramo 94 para acá. Yo creo que analizamos, hasta el año 2015, más o menos por ahí, a raíz donde se da el pacto de Juan Dolio. Ahí quedamos en la primera parte. Aquel pacto donde indefectiblemente me parece que el doctor Leonel Fernández fue obligado a aceptar un sinnúmero de condiciones, a todas luces perjudicial para él. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todas las personas que están viendo el programa. Nuevamente agradeciéndote la oportunidad y sí, dar continuidad ya a la segunda parte del tema, en el cual habíamos concluido la primera parte al empezar lo que tú bien has llamado el pacto de Juan Dolio. Es decir, aquel pacto negociado entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a toda su esfera, es decir, desde puestos pequeños hasta puestos altos, se negoció en el partido en ese 2015. Jorge, y sí. ¿Cuál fue lo que precedió a ese pacto? ¿Qué dio lugar a ese pacto? Yo entiendo que eran las elecciones que se iban a celebrar en el año 2016, ¿no? Entonces, ahí se dio que el presidente de entonces, Danilo Medina, quería reelegirse. El doctor Leonel, por algunos principios, ¿no?, de partido y todo lo demás, se oponía. Lo que quiero que tú me digas sobre qué fue lo que dio raíz a ese pacto, qué precedió a ese pacto que dio al traste a que se celebrara. Obviamente que la candidatura presidencial del partido. Ya. Es decir, estaba en juego la candidatura presidencial y para poderse amarrar y ceder de un lado, entonces se expandió a todo el partido y hubo negociaciones en todo ámbito. El pacto se da, acuérdate también, luego del Quirinazo. Claro. De haber llegado la figura de Quirino Ernesto Paulino y expresar públicamente lo que dijo. Que sospechosamente se le dio mucha cabida en muchos programas de televisión y periodistas connotados, escritos, es decir, dando fe pública prácticamente a las declaraciones de un criminal, se dice, ¿no? Cuando ya tú eres el confeso un ex convicto. Exactamente, porque ya tú has sido incluso ya sentenciado por la justicia. Entonces, no hay presunción de inocencia por ningún tipo ahí. Exactamente. Entonces, adquirir fe pública la declaración de este señor estaba muy sospechoso. Pero bien, el pacto se da en ese ambiente. Realmente el único obstáculo que tenía Medina era el presidente Fernández en su partido, no tenía más nada.
Se dio lo del Quirinazo y luego viene la negociación. La negociación se dieron reelección por reelección todo, Miguel. Se le siguió ofreciendo al presidente Fernández 4 años más, 4 o 5, no lo recuerdo bien ahora, como presidente del partido. También se quedó el secretario del partido, secretario de organización, todas las autoridades del partido que Wow. debieron haberse sometido a unas elecciones democráticas. No lo hicieron, pero eso no terminó ahí. También se hizo lo mismo con senadores, con diputados y alcaldes. Se Ahí, tomó, ahí va Jorge, que también tú me estás hablando del organismo interno como PLD, sus sí, órganos direccionales, pero sí, también se dio reelección por reelección porque todos los legisladores que eran hasta el momento del PLD fueron postulados nueva vez como candidatos, lo que ciertamente, si se quiere, lesionó el espíritu democrático, ¿no? De los aspirantes del PLD que tenían aspiraciones legítimas a aspirar a esos cargos, a ser candidatos a diputados y a senadores. ¿Es correcto? ¿Es así, Jorge? sí, correcto, correcto. Y ese pacto es que rompe las lealtades también, Miguel, porque es el pacto donde los candidatos a senadores, síndicos, diputados, necesitan del gobierno para poder conseguir su objetivo, que es seguir en su curul, seguir siendo el síndico, el senador, el diputado, como estamos hablando. Entonces, empieza a quebrarse esas lealtades que supuestamente tenía el presidente Fernández en el partido. Ya la cantidad de senadores que le apoyaban disminuyeron, los diputados disminuyeron y los síndicos, los alcaldes disminuyeron también, porque las lealtades, el mismo Fernández, no recuerdo si para la misma fecha había hecho un escrito en el Listín Diario en su columna Conversatorio Globalmente. Global, sí, donde hablaba de los sobrecitos. Entonces, ese pacto da el traste con muchas cosas y da a la luz, a la cara, a todo el mundo lo que realmente estaba pasando ahí. Para mí lo más grave de eso es que el pacto involucra el partido. Es decir, cuando ya tú involucras el partido completo y lo individual, porque una candidatura a senador, a diputado, aunque ya cuando tú la presentas al electorado es del partido, ¿verdad? O va con el partido, pero es personal. Tú te buscas, te agencias tu voto, tú haces tu campaña y todo, con el partido como soporte, pero es a título personal. Pero cuando ya tú te llevas en ese pacto de amparo la democracia interna, ¿qué pasa con el tiempo? Lo vamos a ver. Lo que pasó que el partido se quedó sin autoridad, sin Correcto, autoridades para mediar en un conflicto que era predecible. Era correcto, predecible. El año 2019, 2020 era predecible la situación Fernández Medina, pero no correcto, había autoridad ya. Todas las autoridades estaban parcializadas porque correcto. no habían sido elegidas, habían sido Señaladas, negociadas, señaladas, negociadas. Entonces, cuando hay negociadas. negociaciones, no hay democracia. Así Entonces, es. cualquier problemita eh, quebranta todo. Y eso fue lo que pasó en el 2019. Lo del 2019 es lo que pasó en el 2015. Es la consecuencia del pacto de Juan Dolio. Jorge, Correcto. entonces, para mí se puede decir que el pacto de Juan Dolio es la catapulta, ¿no? Del debilitamiento de Leonel, que empezó inmediatamente, como analizamos en el primer video, en el primer análisis, empezó en el gobierno de Danilo Medina, pero ya con el pacto de Juan Dolio se concreta y empieza, si se quiere, una égida. Ya Danilo Medina se ve muy empoderado y Leonel muy disminuido. Yo recuerdo que cuando ese pacto, los periodistas, bocinas y demás, atacaron ferozmente a Leonel Fernández y sindicándole su debilidad y sindicando a Danilo Medina como líder y absoluto del PLD.
De ahí en adelante, Jorge, de ahí en adelante empieza a migrar y empieza la deslealtad ya de manera pública, porque Correcto. hay una competencia desigual. Obviamente el poder es el poder y todo el mundo se volca, obviamente, a quien ostenta el poder. Entonces, de ahí en adelante, Jorge, empieza Hay la algo, falta de gratitud. Inclusive, sí, personas, políticos de la talla de, entre otros, de Julio César Valentín, empiezan a dar visos de una distancia, a marcar distancia, de quien hasta ese momento era su todo, que era el doctor Leonel Fernández. Y empieza, Jorge, también una indiferencia del comité político hacia el presidente del partido, porque hasta ese momento Leonel Fernández más bien ya era una figura decorativa y ya tú sabes, Jorge, lo que se daba en aquellas reuniones del comité político. Ahí llegaba todo sí, amarrado y ya Leonel pasó a ser muy, muy debilitado, ¿no? No tenía fuerza realmente. sí. Recuerda también que ese pacto agranda el comité político y el comité central en una repartición desigual donde al comité político de los nuevos integrantes, el 80% era Vamos para allá, simpatizante de sí, Danilo Medina sí, y sí. apenas el 20% en un modo de negociación también se le cede al presidente Fernández. Lo mismo pasó en el comité central. Más del 80% de los nuevos integrantes del comité central juraban lealtad al presidente Medina, Pero em- por un eh, sinnúmero de razones. empieza también, Jorge, una, una serie de nuevos peledeístas a Ahí viene. ostentar cargos, tanto en la administración pública como Sí, también en órganos lo mando direccionales del medio. partido, en los mandos medios. Gente, Jorge, que no tenían historia en el PLD. Eso se da a Claro. partir ya del 2016, ya cuando Danilo gana la candidatura presidencial. Eh, lo que le llamaban los nuevos PLDistas. Y acuérdate, Miguel, que en la pasada conversación que tuvimos, estuvimos hablando del plan de la disminución de la imagen del presidente Fernández. Así es. Entre parte de ese plan era eso mismo, congratularse con gente tradicionalmente adversa al PLD, pero que realmente eran adversos al presidente Fernández, incluso llevarlo a la administración pública, gente de la sociedad civil, incorporar a, a parte de la propaganda y prensa de la presidencia Algunos adversarios, periodistas connotados periodistas de en contra del claves, PLDismo, que claro, terminaron abrazando el danilismo y el PLDismo, correcto. entre comillas. Realmente hubo un plan muy bien elaborado, muy bien hecho, en aras de disminuir lo que ellos pudieron vislumbrar al futuro, que era el escollo para las pretensiones del presidente Medina, que estaba en su propio partido, que era el presidente Fernández. Por eso llega todo ahí hasta el 2015, 2016, con la salvedad, y si pudiéramos concluir claramente, hasta ahí hubo derrotas políticas para el presidente Fernández interna en su partido en todos los ámbitos direccionales, llámese en el comité político, comité central. Las mociones del presidente Fernández eran derrotadas con Siempre. una mayoría muy absoluta a lo que el presidente Medina proponía. Pero eso era dirigencial. Quizás donde el plan no calculó fue en las bases del partido, los tradicionales PLDistas, que este plan, como tú bien dices, que trae nuevos PLDistas, obviamente crea recelo, que crea recelo de gente que no tenía el mérito en el partido, ya ocupando buenas posiciones, tomando grandes decisiones. Incluso se podía ver ya para el año 2019, estas elecciones de 2020, que los que manejaban lo que uno llamaba en el partido el patroncillo, era la identificación de los votantes que se indicaban como PLDistas, para ya, por ejemplo, el día de las elecciones, al mediodía,
tú saber ya cuántos PLDistas habían votado, cuántos no, salirlo a buscar con la logística que se dan en las elecciones. Sí, Ese tipo de estrategia la estaba manejando, lo veíamos ya en estas elecciones de ahora. Gente que hace 4 años ni siquiera estaba en el Partido de la Liberación Dominicana. así es. Entonces, eso crea un revuelo en las bases, un recelo que la cúpula nunca ven, Miguel. Porque la cúpula de los partidos, y más cuando están en el gobierno, se apartan mucho, se alejan mucho de su partido, de su base y de su realidad. Por Correcto. eso tiene resultado más que cuantitativo, sino calificativo, la salida del presidente Fernández. Es Sí, un duro golpe claro. calificativo que no se esperaba o que los cálculos no se hicieron Jorge, como realmente se... a qué se debe? Políticamente hay toda una historia donde grandes dictadores, grandes monarcas, príncipes, han elegido un enemigo. Han elegido un enemigo para ellos elegirse como el bueno, como el líder. Pasó en Rusia con Trotsky y Lenin. Lenin le hizo creer a los rusos que en realidad Trotsky, cuando era la figura central, el real líder de la revolución bolchevique, era el malo, era el malo, por a través de una propaganda y de todo un esquema sistematizado. Los rusos al final creyeron que realmente Trotsky era malo. Y Lenin construyó esa figura política sobre las cenizas de Trotsky. Al final lo mandó a matar a México. Danilo subestimó al doctor Leonel Fernández, Jorge. Lo subestimó. A qué tú atribuyes que Danilo haya tomado, o el danilismo, no Danilo, el danilismo, esa facción, esa corriente, haya tratado no de disminuir, a mí me parece que de desaparecer políticamente al doctor Leonel Fernández? Porque recuérdate, con esto termino la pregunta, Jorge, que también argumento. Ellos dividieron los éxitos del PLD en dos. Ellos dividieron el PLD hasta el 2012. Y desde el 2012 el PLD era otra cosa. No sé si tú lo Sí, recuerdas. O sea, fue claro. un desprendimiento tal, Jorge, que uno se asombraba. Era como una persona como desconocida totalmente a lo que era el nuevo PLD. ¿A qué tú atribuyes, Jorge, esa condición, esas acciones específicamente? Mira, tengo que atribuirla a una estrategia política. Eh, Siempre hemos hablado, Miguel, te recuerda que te digo que la oscuridad se conoce porque existe la luz y la luz se conoce porque existe la oscuridad. Entonces Correcto. tú solo, perdón, no se identifica quizás el valor que tú tienes, tanto bueno como malo. Y sobre todo, no se identifica el valor que tú quieres que el otro perciba de ti. Entonces tú necesitas una contraparte. ¿Qué pasa? El plan perfecto era esa contraparte, era quizás también el escollo. Entonces tú matabas 2 pájaros de un tiro, como dice el refrán. El enemigo interno te lo llevaba y también te ponderaba a ti, te enaltecía, porque eras diferente a algo que ya tú tenías en tus planes y que estaba A lo que eres referente hasta el momento. el referente que ya tú tenías dominado, que era lo peor y lo perverso. Señores, mira, desde la silla presidencial, oye bien, desde la silla presidencial, las visitas sorpresa, todo eso un despegue de la figura de Fernández, porque ese era el plan. El plan era despegarse de la figura de Fernández, que ya había sido vapuleado. Acuérdate que hablamos de los famosos juicios populares que se le hicieron en la capital, en la Lincoln, ahí en la Lira, donde fue condenado junto con Félix Bautista, según todos ellos, por el pueblo dominicano. Entonces, era un plan bien Hay armado al, ahí. sí, hay, Y el presidente de Medina necesitaba de esa contraparte ya, ya, ya colocada en la mente de todo, de la mayoría de los ciudadanos dominicanos,
como el malo, como el que no Correcto. debe ser, como el que no lo hizo Correcto. correcto. Ahora yo sí lo hago correcto. Entonces venían las comparaciones y los topes y le había dado resultados. Por eso es que yo digo que el presidente Medina en el 19 perdió todo el olfato político. No sé qué pasó por su cabeza o por su corazón, porque para mí yo tengo mi conclusión. Realmente el presidente Medina vio la política ya al final con sentimiento. Y cuando tú en política actúas con sentimiento, está destinado al fracaso. Por Correcto. más exitoso que tú hayas sido, por más exitoso que tú hayas sido, en la percepción, hasta lo que estamos viendo hoy, finales de su gobierno, el presidente Medina al año 2019, 2018, desde el 12 hasta esa fecha, el hombre había sido un hombre sumamente exitoso. En la percepción, Eso es tanto así, la Jorge. percepción. Azorín el político, en su obra Cumbre, el político, tiene una frase que reza tal cual como tú lo planteas. Dice Azorín en el político, se llama así su obra El político, que el príncipe o el político, como le llamaba Maquiavelo, es una persona que aprovecha las circunstancias del momento, intuye lo realizable y desdeña lo irrealizable. Es decir, tiene el olfato, la visión para aprovecharse de las cosas del momento, puede aprovecharse de lo que puede realizar a corto o mediano plazo, pero también tiene, Jorge, el suficiente discernimiento para desdeñar, para renunciar a cosas que no puede, que no puede lograr. Es decir, dice Baltasar Gracián en El arte de la prudencia que hay que aprender de la retirada. El príncipe, el político, tiene que aprender, Jorge, el momento de decir hasta acá, o eso no Sí, puedo. Que me parece, en adición a lo que tú dices, fue lo que le pasó, entre otras cosas, porque ya eso va a ser objeto de otro programa, Jorge. Lo de Danilo Medina, que no es el tema, es un asunto que hay que analizarlo desde el punto de vista hasta psicológico, hasta psicológico. Eso es un asunto que no cabe en cabeza humana. Pero bueno, todo eso pasó, Jorge, todo eso pasó. sí. Ya Lionel para el año 2017, 2018, prácticamente estaba solo, con muy Sí, pocos colaboradores. Sí, dime, no, Jorge. quiero acotar algo ahí, Miguel. Mira, eh, ahí entonces la disminución de Fernández 2015, 2016, entra entonces algo que va muy de la mano con el título del programa, Miguel. Empieza Fernández desde la disminución política, desde la disminución de su partido, de la Jorge es disminución brillante. moral, Wow. de la disminución moral. Este hombre empieza a ser entonces el político estratega, el hombre que desde el suelo necesita levantarse. Entonces, no todos los políticos desde esa posición pudieran hacerlo. El año 2020 lo ha podido hacer. Bueno, que tenga el nombre, el arrastre del político del año 96 y por qué no del año 2004, es mucho pedir. Es mucho pedir, las circunstancias son otras. Ya él ha pasado por el poder en 3 ocasiones, ¿verdad? Pero desde ahí empieza el hombre, al que todos pensaban que no tenía las agallas, que no tenía Correcto. las estrategias, porque acuérdate que el gran estratega del partido era el presidente Medina. Correcto. E incluso Temístocle Montaje en el partido era también un tecnócrata, creo que esa es la palabra que se dice, Sí, porque el sí, hombre sí. era un Así le llamaban. práctico teórico y de muchas estrategias. Entonces, Fernández, sin estructura o muy disminuida su estructura, empieza desde abajo a demostrar que realmente es un gran político y un político de estrategia. Y esa estrategia la vamos a Sí. ver cuando veamos el año 2019. Jorge, lo que a todo el mundo le sorprendió fue cómo este caballero, obviamente era su conducta,
Pero ante tantos vejámenes, ante tanta falta de respeto, por llamarle de alguna manera, hay que recordar que fue presidente 3 veces y fue lo que él dijo en un momento, que fue hasta iluso, pareció hasta ingenuo. Él dijo, pero que yo goberné con ellos, porque se le preguntó que a qué le atribuía tanto odio, tanto recelo, tanto rencor. Y él dice, bueno, yo bajé del Olimpos y cuando bajé, haciendo un símil con Moisés, cuando bajó, cuando Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos, encontró todo el pueblo desalborotado, ¿no? Fornicando y todo lo demás, un desastre. Eso le pasó al doctor Leonel Fernández también. En una pregunta ya para el año 2020, 2019 ahora, previo a las elecciones, que a qué le atribuía tanta retaliación. Él dijo, pero yo no sé, porque yo goberné con todos ellos. Ellos fueron parte de mi gabinete, yo no entiendo. Y tú acotas, Jorge, algo muy importante que rescata, si se quiere, en la esencia de este programa, que es la forma de tú hacer las cosas. Cuando Leonel Fernández empieza con esa filosofía, porque la gente entiende por filosofía, ¿qué es filosofía? No hay que ser muy docto, Jorge, la filosofía es la manera de tú hacer algo siempre. Tan sencillo como eso, la manera de tú hacer algo, la manera como tú actúas, la manera como tú enfrentas la vida y específicamente la adversidad. Ese estoicismo que caracterizó a Nelson Mandela, que aún en la cárcel, él renunció a privilegios y decía, yo quiero trabajar como los demás, yo quiero que me den la comida como los demás. Y desde ahí, desde el dolor, se convirtió en un líder. Así también, guardando la distancia, vemos como el doctor Leonel Fernández nunca utilizó improperios, Jorge, para su partido, para los dirigentes del partido, mientras estuvo en él. Nunca utilizó improperios para los periodistas que lo atacaban, en ningún momento. Simplemente trató de agenciarse esos derechos y discutirlo por la vía institucional, por la vía institucional. De ahí que él era visto como un estorbo en el partido. De hecho, Jorge, decían, pero ¿cómo es posible que este hombre, siendo 3 veces presidente, quiera volver? Pero yo decía, pero que su condición es político. Es como que tú le digas a Johnny Ventura que no cante más, no suba más a una tarima. O sea, es como que tú me digas a mí, cuando tenga 55, 60 años, 65 años, que no suba a un tribunal. Pero esa es mi esencia, yo lo que soy abogado. Y la Constitución se lo permitía, pero todo eso obedecía ahí está el al detalle. mismo, todo eso obedecía ahora al mismo plan que venimos hablando. Era algo Claro. sistematizado a destruir la imagen para que él no pudiera postularse. Porque, Jorge, hay voces que dicen, hay una corriente que dice que el plan obedecía también a todo lo que tú has dicho, pero Danilo Medina sabía internamente sus debilidades y sabía la fortaleza del doctor Leonel Fernández. Él sabía que políticamente no podía competir en un eventual debate con el doctor Leonel Fernández. Y solamente desde el poder él podía disminuir, porque si permitía que ese monstruo político se desarrollara como tal, en igualdad de condiciones, iba a serle muy cuesta arriba. Iba a ser muy cuesta arriba para él. Así es, así es, así es. Que te decía también, Miguel, que tú te haces una pregunta, como tú haces ahora, ¿por qué tanta deslealtad? ¿Por qué el partido se volca en su dirigencia, vamos a decirle, en contra de ella, a favor de? En todos los partidos políticos siempre hay ambición. Hay un tercer grupo del PLD que no ha salido porque no es su momento, pero que se adhieren al presidente Medina porque era la persona que podía disminuir y quitar del medio políticamente al presidente Fernández, y ya ellos entraban entonces de un tercer, cuarto plano Correcto. a un. Bueno, yo le voy a poner nombre. Francisco Domínguez Brito, por ejemplo, cae en esa definición que yo te estoy diciendo.
Entonces, el presidente Fernández recibe esas deslealtades, es por eso, porque también hay una jugada interna Claro, política hay un cálculo previo que se amarra hecho. con Claro. el accionar del presidente Medina. Ujú, ujú, Entonces, ujú. Fernández no le queda más de otra que desde abajo, desde la ceniza, levantarse nuevamente en su propio partido. Incluso en una contienda contra el gobierno, contra el partido, aunque él era el presidente, oigan esto, contra el gobierno, contra el partido y contra el presidente de la República, que son tres cosas diferentes. Sí, El presidente Fernández, vamos a dar como un hecho de que perdió las elecciones internas. No vamos a entrar en el detalle de que si hubo o no fraude. Sabemos qué pasó ahí. Porque en una contienda libre normal, solamente el presidente Medina en ese momento podía ganar. pudiese haberle ganado a Leonel Fernández. Otro más no. Los otros son ya el Sí, querer justificarlo, no justificarlo es otra 500. sí. Pero aún así Fernández pierde, voy a poner entre comillas, él pierde, ¿verdad? Por menos de 30,000 votos, Miguel. Ahí es que tú amarras ese resultado con lo que te dije de la estrategia del 15. La Sí. estrategia fue de la cúpula, de la dirigencia, los que dominan los cargos, los que pagan las publicidades a los programas de televisión, los que manejan las instituciones. Perfecto. Pero las bases Sí, no asimilaban eso. La base claro. del Partido de Liberación Dominicana no asimilaban eso. Por Que lo fueron que las bases, hablábamos sí, que fueron las en la, bases que participaron en los primeros 3 gobiernos del doctor Leonel Fernández. ya, fueron Sí, una hechura de sus gobiernos y correcto. sobre todo vinieron del partido. Y Vinieron del veían todo lo que partido. había pasado, claro que sí. Pero más adelante de eso, Jorge, Leonel Fernández, él si se quiere, la piedra en el camino, el obstáculo, él llevó la bandera, él fue el estandarte, portavoz de la antorcha para que la reelección en el 2016, perdón, en el 20, no se llevara a cabo. Recuérdate que fue una lucha, Jorge, hasta el último momento de la legislatura. El presidente Danilo Medina mantuvo las esperanzas y las amenazas de modificar la Constitución. O sea, esperó el último momento. Hubo una llamada muy famosa del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, me parece. Sí. Llamó porque el país prácticamente no conectó con Danilo Medina. O sea, la clase media, los sectores vivos de la nación, no estaban de acuerdo con eso. Y quien llevó políticamente, no socialmente, políticamente, fue el doctor Leonel Fernández. Acuérdate los actos que hizo, Cosa que ellos no todo lo esperaban, ¿eh? demás, cosas que ellos no esperaban. Ahí empezaron una serie de ataques ignominiosos, palabras ayectas en contra del doctor y todo lo demás. Pero vuelvo y te digo, con su filosofía estoica, continuó, hasta que dio al traste, Jorge, a que Danilo Medina pronunciara un discurso, hablara a la nación prácticamente con un rostro desvalido, derrotado, triste, No que, había sido derrotado, que evidenciaba, Jorge, que él quería la reelección, pero al final claro. no pudo, no pudo. Y el eje, Ahí como tú habló bien dices, de la sangre nueva, y obviamente backstage, desde atrás, empezó una campaña negativa en contra del doctor que aspiraba legítimamente, ¿no? Y apoyó o eligió a un delfín. Y siguió estuprando, Jorge, la democracia de su propio partido. La siguió sí, estuprando. Porque al final, Jorge, una supuesta encuesta que había para elegir al candidato, la encuesta nunca salió, eso es lo primero, nunca salió la encuesta con el resultado, que supuestamente todo el mundo sabe quién fue, ¿verdad? Y muchos candidatos o precandidatos desertaron.
porque Sí, entendieron que la competencia era desleal. Me adelantó un poquito más, Jorge, para ir avanzando, pero esa es la cronología más o menos del proceso. sí, indudablemente que el eje político de parar la reelección del presidente Medina fue el presidente Fernández, cosa que del sector de Danilo Medina no lo esperaban. Por eso hablábamos ahorita, mira cómo vamos relacionando, ¿verdad? Atrás hablábamos del hombre que desde abajo se empieza entonces a convertir en un gran estratega político. Correcto, Fernández le va correcto. labrando su camino y enfrenta Sí, a Medina en el momento indicado de que había que enfrentarlo y de la manera que él solo podía, porque no tenía los recursos políticos ni en el Congreso ni en el partido para enfrentar a Medina. ¿Dónde fue? Se fue a la calle. a la calle, Cosa inesperada en un hombre como el increíble. presidente Fernández, que es Sí, más bien del diálogo, es más bien de conciliar. El hombre le quedaba solamente de ese recurso diplomacia y a lo la lucha. utilizó muy bien y se Sí, la jugó. Entonces, por eso es que el hombre se convierte, volvemos atrás de nuevo, en un estratega político para sus fines. Lo que sí, esa estrategia de Fernández, enfrentar a Medina en ese momento, que tuvo su resultado, le abre una brecha y una puerta al presidente Abinader. Para mí ahí correcto. nace y empieza entonces a colarse Luis Abinader. El sentimiento de cambio, ¿no? Y la gente a fijarse en Luis Abinader. Así es. No, Sí, Jorge. Y yo diría que y aún ese, más. Yo uh-huh. diría que más también. Esa figura Lo que tan pasa, Miguel, yo te disminuida. lo digo, escúchame, Uh-huh. porque si cuando pelean tres, perdón, cuando hay tres personas y pelean dos, el que no está peleando sale ganando. Sí, así Entonces, es. cuando Es entra, lógico, es lógico, es lógico. cuando Abinader, que es el de la oposición, pero entra en el debate, Abinader no pelea con nadie, porque Abinader es opositor al gobierno. Quienes van a pelear, que era visible, era Leonel y Danilo, Correcto, como en efecto lo hicieron dentro del partido, y un partido peleándose, maltratándose, ofendiéndose, y llegando donde llegaron, que tuvo Fernández que irse. ¿Quién va a cobrar ese pleito? correcto. Las apuestas las cobró el presidente Abinader. No voy a Políticamente pelear. hablando, estamos ya de simpatía, que me gusta este, me gustaba el otro. No, no, no. Políticamente hablando, tú puedes determinarlo así, en esa jugada política, en ese ajedrez político. Cobró Luis Abinader. Sí, sí, así es, así es. Se benefició de esa fricción, de esa fricción. Y Entonces, Jorge, sale como una figura más fresca. sí, Se empieza a notar la figura de Luis Abinader. Oh, caramba, pero sí, líder de la oposición, pero vamos a ver qué líder es. Ah, bueno. Entonces empieza Abinader a hacer una real opción de poder ahí. Un juego co- político que se lo pichó Leonel y lo decretó la llamada de Pompeo, que fue sí, el puntillazo a la reelección de Danilo Medina. Por eso creo que el presidente Medina, después de ahí, actuó con el corazón, no con la mente. así fue. Lo guió el sentimiento de desprecio, de rencor, de odio. Y por Sí, eso fue error tras error, tras error, tras error, tras wow, error. increíble, uno detrás de otro, así fue. Y ahí Sí, también, Jorge, cobró Abinader, pero de una manera, si se quiere, indirecta también. Muchos dominicanos que no sentían admiración por el doctor Leonel Fernández empezaron a fijarse en él, en su sí, forma de cómo hacer política. No estamos hablando de lo personal, ¿no? En su forma de hacer política, eso es muy subjetivo a lo personal, en su forma de hacer política y en su coherencia, en su coherencia, en su coherencia. Entonces, muchas personas, hasta el momento que no habían fijado su foco, no habían estudiado al doctor Leonel Fernández, empezaron a seguirle. Incluso las bases del mismo partido dijeron, pero ven acá, pero el candidato natural para el 20 era este hombre que ha sido 3 veces presidente. ¿Y por qué troncharle el camino? ¿Por qué este invento? Entonces mucha gente empezó a fijarse en el doctor Leonel Fernández, gente inclusive que no eran del PLD, sí, precisamente por eso, porque lo veían como víctima. Cuando tú eres la víctima, la sociedad por lo general
se vuelca en favor de la víctima y porque hasta ese momento Leonel era visto como el que llevaba la antorcha contra la lucha de manera directa contra el PLD. Abinader siempre se mantuvo equidistante. Tú tienes tanta Sí, razón, Jorge, tanta razón, que a Abinader se les indicaba lo que se hablaba de Danilo en aquel momento. Y obviamente algo muy lógico por su condición de oligarquía, de aristócrata, era una gente que no conectaba con los estratos sociales más bajos y todo lo demás. Y como que no prendía. Date cuenta, Jorge, que ante un partido dividido, un partido prácticamente quebrado en dos, este hombre gana las elecciones con un 52%. O sea, con 20 años en el poder. Si hubiese sido otro candidato, muchos analistas dicen que debió ganar con más de un 60%, pero era por eso por lo que estamos hablando. Lo que te quiero decir es que el doctor Leonel Fernández contribuyó sobremanera a ese triunfo de Luis sí. Abinader. Mira, aquí los números en la política se tergiversan siempre. Cada quien saca su pedacito y lo pone. Pero hay una lectura sencilla. En las primarias del PLD votaron más personas que las que votaron por el PLD en las pasadas elecciones. Entonces tú tienes que sacar un cálculo de ahí. Lo otro Pero también, espérate, Jorge, repíteme eso, porque es un dato súper interesante. Es en las decir, primarias del en el PLD, debate interno del PLD, en la votaron primaria, más personas que lo que votó que el PLD en las elecciones en las presidenciales. elecciones presidenciales, correcto. Es decir, la suma de los votos de Leonel y Gonzalo en la interna fueron más que lo que sacó Gonzalo en las pasadas elecciones. Wow. Ya en un torneo nacional, no Es obvio, partidario, es que obvio entonces que estaba supuesto el partido a sacar más votos. había un Entonces, descontento. por eso que yo digo que la salida del presidente Fernández del PLD no es cuantitativa, no es de cantidad. Estratégicamente sus adversarios lo van a tomar por ahí. Mira ese hombre, un 8%, un 9%, 300,000 votos nada más, 350,000 votos, después de un hombre de haber sacado 2 millones de votos, 50,000. Bueno, de ese lado de la matemática, vamos a decirle que tiene la razón, pero la calidad de la salida de Fernández no significa nada más un 8, un 9%. Correcto. Yo te acabo de dar un dato ya. Sí. Un Super dato, mega interesante. cuando la empleomanía del gobierno, directa e indirectamente, tú le puedes sumar 1 millón de votos, 1.200.000 votos. Siempre te he dicho que es partido, el mercado electoral, 40% el gobierno, 40% oposición y un 20% que se mueve, que fluctúa. Lo que el doctor Balaguer le llamaba la masa silente, aquí le dicen los conservadores, que va de la mano de lo que va creyendo. Mayormente son gente de clase media. Son gente de clase media. Entonces, en ese pastel, es que se han manejado las elecciones de nosotros siempre. A la salida de Fernández, ese sector conservador, ese sector de clase media por crítico, tú lo puedes unir en todo. Deja de apoyar al PLD. El PLD había sido apoyado constantemente por ese sector. Masa silente, correcto. Así es. Giró hacia el PRM, que siempre el sector PRM, que era el PRD, no era bien visto por ese sector indeciso, masa silente, conservadores, como le queramos llamar. Entonces, en el pastel del 40% de la población que apoya al gobierno, el 40% que lo detesta, es ese 20% que decide las elecciones. Si ese La salida de sector, Fernández le quitó la tranquilidad al PLD de ese sector. No sí, votó por Fernández, es cierto, cuantitativo, el número poniéndolo ahí, pero rechazó al PLD, que es el calificativo de la salida de él. correcto, A él salí, no correcto, voto por él, no, pero tampoco voto por ti. ¿A dónde fueron? correcto. Al Pero PRM. donde el presidente Abinader. Y cobró Abinader. La opción de Cobró cambio, Abinader. la oposición cobró a Abinader. Estamos hablando políticamente. Esto es algo, la política, hablan de una ciencia bellísima. La exactitud y lo que tú y yo acabamos de decir y estamos hablando, se puede rebatir, ¿cómo no? Y nos pueden rebatir con números también y todo. Pero desde el punto de vista político,
es que yo lo estoy mirando así. Entonces, por eso te dije a ti que la salida de Fernández del PLD es calificativa, no cuantitativa. Su salida causó un problema Un serio intangible, Jorge. al Claro, PLD y una ventaja hacia la oposición liderada por el presidente hoy, Abinader. correcto. Jorge, ya en la candidatura presidencial, estas deslealtades manifiestas, groseras, vulgares, esta ingratitud, esto tan dantesco, lo que pasó con la esposa entre comillas, porque esa gente hace tiempo que ya no son nada, ¿no? La doctora Margarita Cedeño de Fernández, Abel Martínez, Julio César Valentín, entre otras personas que le dieron la espalda al doctor Leonel Fernández, el mismo Domínguez Brito también, y lo hicieron de una manera tan ignominiosa, de tan bajo nivel. Ellos lo apostaron todo al danilismo. Es que Danilo tiene un embrujo, Jorge. ¿Cómo Danilo convence a la gente tan fácil? Mírame esto, hazme lo Mira qué otro. pasa, Miguel. ¿Qué pasó, Jorge, ahí? O sea, Miguel, porque hasta el más mínimo, Jorge, no había que ser político para uno darse cuenta de lo que venía. Esta gente lo apostaron todo a un derrotero, a un fracaso. Yo realmente no entiendo, te lo pregunto, ya estamos prácticamente en el umbral de las elecciones, para analizar luego lo que ha pasado después de ahí, de manera breve. ¿Qué mira, pasó Miguel, con estas personas, Jorge? Miguel, ya hablábamos en la anterior del tipo de política, del pragmático y el de ideas. El pragmatismo da más características de autoritarismo en el manejo político, de las circunstancias y en este caso cuando le toca hacer gobierno. El sector Medina no jugaba para volarle el pescuezo a cualquiera. Sí, Jugaba de las dos sí, maneras, con los nombramientos y las destituciones y la propaganda de los medios de comunicación. Prácticamente te hacía un expediente sí. moral desde la plataforma de su propaganda. Entonces, es en ese contexto donde muchos PLDistas internos sucumben ante el presidente Medina. ¿Cómo se maneja la política, Miguel? Estamos hablando de Francisco Domínguez Brito, identificable todos sus seguidores internos, a todos los destituyos del gobierno. Te dejo sin fuerza. Wow. Sin fuerza para un futuro ni para nada. ¿Qué te queda a ti? Sumado a que la estrategia de sacar a Fernández del camino beneficia a los que están esperando que el mango Mira, caiga de la Jorge, mata. yo tengo información. Ese caso de Domínguez Brito fue tan asqueante, por llamarle así. El primero que salió a hacer política de los precandidatos fue Domínguez Brito. Una persona muy bien vista, un dominio político excelente, muy bien vista por el clero católico, por algunos sectores de la sociedad. Y realmente tenía su cuota dentro del partido. Y este hombre arrodillarse. A mí me dijeron una persona dentro del partido de su grupo que ese señor, cuando decidió apoyar al candidato de Danilo, ni siquiera tuvo la decencia de reunirse con ese grupo que venía trabajando con él ya, Jorge, desde hace un año. No, Jorge, es como una mercancía, como un mercado persa. Toma y dame, lo mismo que tú me estás diciendo. Sí, Te cancelo a todo el mundo, o mira, yo te garantizo lo que tú invertiste, toma esto y olvídate del mundo. O sea, me dice alguien, no, Miguel, ese ser humano ni siquiera nos dio la cara a nosotros, a los que teníamos un año trabajando con él, ni siquiera una explicación. Entonces, Jorge, ese grupo, es lo que tú me decías ahorita, ese grupo significa la base. Había un sentimiento de la base, que wow, era algo muy obvio, muy notorio, ¿no? y eso Era es así. lo que pasa desde el poder, Miguel.
cuando tú eres un político pragmático, donde los debates, donde la conciliación, las ideas, no son parte de tu accionar, o sí o no. Ese es el pragmatismo. Entonces tú tienes y das, vuelvo y te repito, muchos indicios de autoritarismo, y eso le pasó al presidente Medina, y en su momento le dio muchos resultados a lo interno del partido, a lo Ya. interno del partido. Jorge, ya para finalizar, pasaron las elecciones, todo el mundo sabe lo que ha pasado, obviamente. Eh, Lamentablemente no me alegro del mal de nada, el danilismo va en picada con todo esto, con todos estos actos de corrupción. Y evidentemente que en los últimos meses ha habido un escape. O sea, está drenando el PLD. Hay un liqueo fuerte de grandes políticos, funcionarios, legisladores, emigrando hacia el partido del doctor Leonel Fernández, a tal punto que su partido, al día de hoy, reconocido ya, su senador ocupa la curul en el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene mayoría de senadores, ya tiene alcaldes. Entonces, ¿cómo este hombre, Jorge, pasa por este periplo deleznable y al día de hoy, ocupa esa posición cimera, con ese, si se quiere, con esa filosofía que hemos venido analizando acá, ¿no? Es decir, pasó por el estiércol, por el lodo, por todo, por los mismos suyos, y mira qué posición ocupa hoy, una posición ventajosa. ¿Qué tú me opinas de eso, Jorge? ¿Y qué futuro a corto y a mediano plazo tú le ves al doctor Leonel Fernández específicamente? Bueno, eso es parte de lo que te había dicho ahorita, cómo Fernández entonces desde cero empieza a ser un estratega político. Ya no es el hombre fuerte que era hace 4, 6, 8 años atrás. Entonces es como el ave fénix, cómo se transforma y desde abajo vuelve y resurge como un gran político que muchos adversarios no le daban esa oportunidad. Entonces, a donde él llega aquí con estos síndicos, con estos senadores, es una ruta ya cubierta de su estrategia política. No, y desplaza, Jorge, al PLD, el partido del cual salió. Lo que significa, Jorge, que políticamente él era la figura. No lo quiero decir así, pero si a resultados vamos, es obvio que la figura política central del PLD, sin duda, será el doctor Leonel Fernández. Y aparentemente era la figura cabeza fría que necesitan los partidos también. Bueno, sin él no han vuelto a ganar unas elecciones más. No, porque lo que vimos después de ahí estratégicamente era una locura, fue una locura. Locura Sí. tras locura. Vemos cómo este hombre, Jorge, hace un congreso en su partido con varios ejes temáticos, unas mesas con ejes temáticos, algo nunca visto por partido alguno, organización política en nuestro sistema de partido. O sea, es un hombre que es de vanguardia, es un hombre de punta, de tecnología, que está al día. Vemos también como creo que lo invitaron a un simposio internacional, Jorge, no sé cómo se llama. Si tú me puedes, tiene el nombre, un evento internacional que invitaron a algunos políticos. Sí. No tengo el nombre, pero realmente este señor es un referente. Yo creo que el doctor Leonel Fernández, Sí. Jorge, Ahí voy, quería concluirte con esto.
es muy grande, o sea, Sí. A él ser un líder político conceptual, de ideas, de conceptualización, de debate, de conciliación, ya habiendo pasado por la presidencia de la República, un político que a pesar de su edad es actualizado, un político 24 horas, tú pudieras concluir, el PLD va a seguir sin Leonel Fernández, yo no tengo dudas. Ahora Fernández también va a seguir sin el PLD. Que tú no pudieras decir eso de algunos líderes del PLD connotados de hoy en día. ¿Cómo fuera su vida sin el PLD? La formación de Fernández, académica, política, su experiencia, su visión política, todavía visión moderna, aunque se lo quieran negar, una visión moderna, le permite a él tener las herramientas de formar una institución política como la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que se espera? En lo particular, yo espero eso, que realmente sea un partido de formación política, un partido de visión política, un partido de debates de ideas, de discusiones de ideas, de propuestas, no sectario, que fluctúe, que se mueva en función de las necesidades y los beneficios de nuestra sociedad. Y me parece que Fernández es un líder político con esas condiciones, con esas me parece que cualidades ese va a ser su para legado, ese sí. partido ahí. Sí, Y en lo particular, quisiera, me atrevería de aquí a ponderarlo, pedirlo, decirlo, realmente es lo que espero del presidente Fernández, que deje un legado político que la sociedad dominicana necesite. Más allá de su de su figura posibilidad personal, lo correcto. y de su posibilidad de volver a ser presidente de la República, la Constitución no se lo prohíbe, tiene la base ahora mismo, por lo menos para postularse, pero no solamente eso, o realmente no es eso lo que esperamos del presidente Fernández, sino que su legado trascienda, su gran Correcto, formación política correcto. trascienda, y él en la mano lo tiene ahora mismo. Lo que tú Sí, acabas de decir, la forma de trabajo de la Fuerza del Pueblo, la visión que se tiene internacionalmente del presidente Fernández, que es esto nunca llamado, visto. buscado para todo, Sí, para la mayoría de eventos políticos en el mundo, principalmente como orador, que, que no es un cachú, como uno dice. Que tú hablarle a la gente de problemática social, económica, mundial, tienes que ser un gran conocedor y un gran expositor. Y sobre todo, tener una convicción de lo que tú expones y dices. Porque yo lee cualquiera. correcto. Fernández, como tú decías ahorita, ha mostrado coherencia política en el tiempo de lo que cree, de lo que piensa políticamente hablando. Mucha gente habla, Entonces, por Jorge, eso mucha no, gente te lo no coloca a él comunica. en derecha, en centro derecha, en centro izquierda. Tú lo puedes colocar donde uno quiera, donde uno quisiera, pero Fernández sigue hablando, sigue proponiendo, sigue Sí, mirando, correcto. actualizándose, como cuando entró en el 96. Entonces, luego de pasar por el poder y su gran experiencia, su prestigio, sobre todo un prestigio internacional, todavía está trabajando en el prestigio nacional aquí, que lo perdió en el 2012, porque salió de la presidencia con un gran prestigio aquí en este país. Sí, sí. Creo que Fernández le puede dejar a la sociedad dominicana un legado incalculable en estos tiempos, con un partido de formación política que fuese la Fuerza del Pueblo. Y eso es Momento lo que esperamos. político. Así es. Que creo que históricamente a él le vendría incluso mucho mejor que volver a la presidencia de la República. Presidencia. Me parece que esa etapa que él no ha podido, para que tú veas, aunque fue presidente del PLD, obviamente ya el PLD estaba establecido con características, normativas y todo establecido. Y él fue presidente de ese partido. Probablemente él, con su visión política, con sus capacidades, no la pudo implementar allí. Correcto, correcto. Y la historia le está dando la Está dando la oportunidad razón.
Así es. Y él Bueno, puede lograrlo y tiene las capacidades para hacerlo. Y creo que lo va a hacer. amén, amén. Bueno, mi hermano Jorge, vamos a dejar ella a culminar acá este precioso trabajo. Agradecerte, Jorge, tu interés, tus conocimientos, todo lo que hemos debatido acá. Creo que ha sido algo, hablar de todo lo que ha pasado del 94 para acá, específicamente de la figura del doctor Leonel Fernández, sin lugar a dudas que lo podemos equiparar con un Nelson Mandela. No es fácil tú pasar por todo eso y decir hoy que tú te has erigido como la principal fuerza opositora de tu país. Sin retaliación, sin dañar a nadie, sin hablar mal de nadie, sin dañar a nadie, simplemente actuó en su momento prácticamente forzado y salió de su partido. Y solo en base a su figura, Jorge, en menos de un año colocarse en el sitial donde está, en un país donde la política es tan difícil, me parece que no hay precedente de esas hazañas que el presidente Fernández ha cometido. Sin lugar a dudas, ahora un Nelson Mandela. Entonces vamos a darlo hasta acá. Gracias, hermano. Y nos vemos en otra próxima entrega porque vamos a continuar, Jorge, analizando temas políticos de mucho interés. Buenas noches, mi hermano, y muchas gracias por la oportunidad y gracias Siempre. por decirme, como lo acaba de hacer, que estaremos en una próxima oportunidad Claro, debatiendo temas claro. políticos. Vamos a continuar Gracias. debatiendo temas de mucho interés, tanto políticos, deportivos, culturales, de todo, en esta bitácora que es de todos, intercambio de conocimiento, de ideas, y que nos enriquece. De eso se trata el debate. Siempre, Jorge, diciendo que nosotros somos responsables de lo que decimos. Ahora somos irresponsables de lo que el otro pueda entender, ¿no? Somos responsables de lo que nosotros decimos. Así es, con mucho respeto. Correcto. Así es. Correcto. Abrazo, hermano. Buenas noches, hermano. Bendiciones y feliz Igual, noche. bendiciones. Bye. Ok. Gracias. Buenas noches. Siempre. Bye. Ok.